A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Jeremías. I hear the whisperings of Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno. denounce. Delátenlo. Vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis traspiés, Any misstep of a ver si se deja seducir he will be trapped. y lo violaremos. Then we can prevail. Lo cogeremos Take our vengeance. y nos vengaremos de él. The Lord is with me. Pero el Señor está conmigo Mighty champion. como fuerte soldado. Persecutors Mis enemigos tropezarán they will not. y no podrán conmigo. In their failure, Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. O Lord of hosts, Señor de los ejércitos, you who test que examinas al justo who probe, y sondeas lo íntimo del corazón, let me witness the vengeance que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. sing to the Lord. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre The power de manos de los impíos. Verbum Domini. In my distress I called. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. I love you, Yo te amo, Señor. my strength, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. my God, Dios mío, my rock of refuge, peña mía, my shield, refugio mío, escudo mío, my stronghold. mi fuerza salvadora, mi baluarte. Exclaim, Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. the breakers of death, Me cercaban olas mortales, the destroying torrentes destructores. cords of Me envolvían las redes del abismo. the snares of Me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. In my distress, En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Christ. Praise and Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. your words, Lord, are Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. you have the words of Tú tienes palabras de vida eterna. praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ionem. gloria a tibi et Domine. The Jews picked up rocks. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Y si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras, aunque no me crean a mí, crean a las obras,
para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Then they tried again to Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. He went back Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado a Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y le decían, Juan no hizo ningún signo, and many there. pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Verbum Domini. I'd like to begin this morning Me by gustaría empezar esta mañana expresando mi agradecimiento a EWTN por la oportunidad de celebrar esta misa de aniversario por la muerte de Terci Aho aquí en Birmingham. Ella falleció hace 12 años, el 31 de marzo, así que celebramos el aniversario de su muerte hoy. Como saben, a ella se le privó el alimento y el líquido. Es una víctima de lo que llamamos eutanasia. Me gustaría reflexionar un poquito sobre esto después de reflexionar sobre las lecturas bíblicas de hoy. Con nosotros hoy tenemos a Mary Schindler, la madre de Terry, y su hermano Bobby y los miembros de su familia. Es un gusto que nos puedan acompañar en oración en este día que es tan significativo, en especial para ellos. Como probablemente saben, si siguen muy de cerca la liturgia, la mayoría del tiempo de Cuaresma está enfocado en la gracia de la conversión. Le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar y vivimos vidas que de muchas formas son infieles a nuestras promesas bautismales, y en Cuaresma venimos al Señor y le pedimos que nos ayude con su gracia para la renovación de nuestros votos bautismales en la celebración de la Pascua. Pero en los viernes de Cuaresma se nota, hay una divergencia de eso en dirección de Jesús y sus sufrimientos. La primera lectura de hoy es del profeta Jeremías, y el Evangelio de hoy, por supuesto, es la dificultad de Jesús con las autoridades en Jerusalén que estaban opuestas a su enseñanza. La iglesia primitiva vio al profeta Jeremías como un tipo de Jesús. La iglesia siempre buscaba profecía en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, y vieron en la prédica y en el sufrimiento y la persecución de Jeremías una prefiguración de lo que pasaría en la vida de Jesús. Probablemente sea la razón por la que estas lecturas son las de los viernes de Cuaresma. Jeremías fue profeta en el siglo VI antes del nacimiento de Jesús. Fue llamado a predicar a una comunidad judía que se resistía, en especial los líderes, que en ese momento estaban sufriendo el cautiverio en Babilonia. Fue rechazado por el pueblo. Escuchamos que se queja de eso en la lectura primera de hoy. De hecho, trataron de matarlo. Finalmente, el Señor lo rescata. Pero sin embargo es un hombre que sufrió, principalmente porque eligió ser fiel a la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios cuando la comunidad en la que se encontraba mostró resistencia. Y el Evangelio de hoy, la palabra profeta significa alguien que habla por Dios. No significa alguien que predica el futuro, sino alguien inspirado por Dios para ser portavoz de Dios. En el Evangelio de hoy tenemos el ejemplo, la realidad más bien, del profeta verdadero, que es Jesús, quien no solamente habla por Dios, sino que es Dios mismo. Y en esta lectura, Él está defendiendo su identidad, no solamente su identidad como hijo de Dios, sino su identidad con el Padre. Y eso es lo que la comunidad encontró tan desagradable, que Él se comparara a sí mismo, o que Él alegara, de alguna forma, participar en la vida y naturaleza misma de Dios. Sabemos, por la fe cristiana, que Jesús es Dios, hecho hombre. Y más adelante, escucharemos el Jueves Santo, más adelante, Jesús les habla a sus apóstoles y les dice que Él, que me ve a mí, ve al Padre. Así que Jesús
reclama su divinidad, pero nuevamente hay resistencia de la élite de su época sobre la prédica del Evangelio. Así que hablemos del papel de la profecía en la iglesia de hoy. Así como Jeremías y Jesús son profetas del Padre, estamos llamados por nuestro bautismo a ser profetas de Dios en la iglesia hoy. Algunos a mayor grado que otros, pero sin importar, todos por nuestro bautismo estamos llamados a ser sacerdotes, a ser reyes, a ser responsables por otros y a ser profetas, a hablar de Dios. Y así como hubo resistencia a la profecía en el Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, hay resistencia a la profecía en el presente. Y la resistencia mayor la encontramos en nosotros mismos. Resistimos el ingreso de la palabra de Dios a nuestras vidas y tenemos que abrir los ojos a esa ceguera. Pero también hay resistencia en crecimiento a la palabra de Dios, al Evangelio, en el mundo en que vivimos hoy. Las élites se han alejado del Evangelio y lo encuentran difícil de escuchar. Y cuando lo escuchan hay el mismo tipo de resistencia que Jeremías tuvo y que Jesús tuvo en el Evangelio de hoy. Una de las direcciones del mundo de hoy es una rebelión en contra de la orden de la creación. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, querían ser Dios, querían hacer las reglas, querían organizar el mundo según las ideas de ellos en lugar de ser fieles a la identidad que Dios les había dado en la creación. Y en la cultura de hoy vemos una rebelión en contra del orden de la creación. La mayoría de nosotros probablemente lo vemos en el matrimonio con personas del mismo sexo. Es una perversión del significado que Dios le da al matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Todo lo que se habla hoy en día de los individuos transgénero, que nuevamente es una perversión en la que decimos que no tenemos que ser como Dios nos hizo, sino que podemos recrearnos a lo que queramos. Pero también vemos una rebelión contra la creación de Dios en el suicidio, y por eso la Iglesia siempre lo ha considerado algo equivocado. Está equivocado porque es una transgresión de nuestra dignidad humana, pero también está equivocada porque es una transgresión del plan de Dios. Dios es el creador, nosotros, las criaturas. Dios es el que da vida y Él es el que nos quita la vida. Y que nosotros controlemos eso es una rebelión en contra del plan de Dios o el orden de la creación. Al conmemorar a Terri Schiavo y su terrible sufrimiento y muerte hoy, recordamos que, por supuesto, rezamos por ella y por su familia, por consuelo para ellos, pero también celebramos esta ocasión para recordarnos que estamos llamados por Dios a ser portavoces de Él en la cultura y la sociedad de hoy, acerca de todo. Y una de las cosas acerca de lo que debemos ser su portavoz es la dignidad de la vida humana y también acogerla con nuestras vidas y corazones y promover el plan de la creación de Dios, algo que proviene de la mano de Dios. Él nos ha dado la vida, solo Él la puede quitar. Así que, ¿están dispuestos a ser profetas de Dios en todas esas áreas? Pero hoy nos enfocamos en el área del suicidio asistido y la eutanasia. Cuando el profeta Jeremías fue llamado por Dios, tenía miedo. Él dijo, soy demasiado joven. Y en ese miedo, en esa inexperiencia, Dios le dijo, ponte de pie, pórtate como un hombre. Las mujeres también están supuestas a ser fuertes también, pero Él también dijo, di lo que yo quiero que digas y ve donde yo quiero que vayas. Y la señal de un verdadero profeta es que esa persona está dispuesta a aceptar esa invitación de Dios, a ser valiente, a hablar claramente e ir donde Dios lo mande, incluso si el mundo en torno a nosotros se resiste al mensaje de Dios. Bobby Schindler y su familia
se han convertido en profetas de Dios en esta área de la eutanasia, del suicidio asistido en el mundo de hoy. Y su buen ejemplo es inspiración para todos nosotros de asumir esa responsabilidad en nuestras propias comunidades, primero en nuestras propias vidas, pero también en las vidas de las personas en nuestras familias, amigos y la comunidad. Hay muchos esfuerzos en muchos lugares en nuestro país hoy para cambiar las leyes, para que la gente pueda matarse a sí mismos y ayudar a otros a quitarse la vida. Y finalmente esto siempre evoluciona en la dirección de la eutanasia, que es quitarle la vida a alguien sin que hayan pedido ayuda. Y si no defendemos la palabra de Dios, si no llamamos a la gente a ser fieles al plan de Dios, ¿quién lo va a hacer? Así que no basta que admiremos a la familia Schindler, ni que oremos para que esta causa sea comprendida y acogida por nuestra cultura, sino que también es importante tener el valor para ser los profetas de Dios, fieles a las promesas de nuestro bautismo. Recordamos hoy la muerte de Jesús en la cruz, el profeta verdadero quien habló plenamente la palabra de Dios, y le pedimos al Señor que nos incorpore en esa labor a través de la gracia del bautismo, que nos dé valor para que podamos ser fieles y proclamar verdaderamente el Evangelio de Cristo en nuestro mundo de hoy.